Bien, buenas tardes a todos. Mi nombre es Patricia Ceballos. El día de hoy vamos a ver un webinar con el doctor Salvador Díaz Lobato, que nos acompaña el día de hoy. Paso a mi compañera, Begoña. Muchas gracias, Patricia, y gracias además por esta iniciativa de sesiones clínicas con Clinical Key que llevas adelante. Buena salud a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Casos Clínicos con Clinical Key. Tengo hoy el placer especial de presentar a nuestro invitado, el doctor Salvador Díaz Lobato. Es muy conocido en el ámbito de las patologías respiratorias y no queríamos dejar de traer a un experto así que ha trabajado durante décadas en el desarrollo de las terapias respiratorias no invasivas. Como responsable durante más de 15 años de la Unidad de Ventilación Mecánica No Invasiva en el Hospital Ramón y Cajal, en Madrid, España, o como miembro fundador del Grupo Multidisciplinar de Alto Flujo, o como hoy, que es director médico de una compañía de gases medicinales, que son responsables directos de proveer de terapias respiratorias a miles de pacientes crónicos. Bueno, también es profesor de medicina, como veis aquí en la pantalla. Y aquí está con nosotros para traernos su experiencia actual en el abordaje del paciente con estas terapias tan fundamentales y que sabemos que han causado cierta controversia durante la pandemia actual. Yo no me dilato más. Buenas tardes a todos, muchas gracias. Se nota, Begoña, que eres amiga mía desde hace muchos años y por eso me tratas con tanto cariño, ¿no? Vamos a tener la oportunidad en este rato pues de ir navegando acerca de este tema tan apasionante como son las terapias respiratorias no invasivas en pacientes COVID, pero sobre todo viendo una herramienta necesaria, como pone el título, ¿no? El necesario apoyo a la decisión clínica, una herramienta fundamental para que nosotros podamos hacer bien nuestro trabajo, como es Clinical Key, y ahora iremos hablando un poquito de todas estas cosas. Pues, doctor, tenemos un paciente en confinamiento que ha empezado con fiebre. No me digas. ¿Has de su caso? Parece que estoy en el hospital. Tenemos un paciente, baja urgencias, corre, ¿no? Bueno, pues ya veo que se trata de un paciente de 42 años, ¿no? Que estaba en entorno de confinamiento por la pandemia, esto que nos han obligado los gobiernos de la mayoría de los países alrededor del mundo, y estando en esta situación, comienza con fiebre alta, 39 grados, escalofríos, tos seca, disnea, tenía dolor de cabeza, un cuadro gripal, con dolimiento de articulaciones. Pero claro, el paciente estaba realizando bien el confinamiento. Había salido al exterior, a la calle, se había expuesto muy poco, fundamentalmente para ir a comprar, ¿no? Había usado mascarillas, había usado guantes. Lo primero que el paciente decía es, bueno, tengo fiebre, tengo síntomas respiratorios, pero esto no puede ser el COVID porque yo he cumplido a rajatabla todas las instrucciones de las autoridades para mantenerme, ¿no? Para prevenir el contagio. Y esto es una situación que nos lo cuentan los pacientes continuamente. Pero esto, ¿cómo me ha podido pasar a mí si yo lo he hecho todo bien, ¿no? Pues bueno, vamos a plantear qué pensáis vosotros cuando los pacientes os preguntan estas cosas, ¿no? Vamos a hacer esta pregunta a todo el público que está presente y vamos a hacerle una pregunta que es: ¿garantiza el confinamiento la protección frente al COVID? Ahora mismo en pantalla les va a salir esta pregunta, ¿vale? Con lo cual me gustaría que todos pudieran votar. Les damos un minuto. Ahí vamos sobre un 73%. Nos comentan que el 84% sí en determinadas situaciones, un 29% no, y un 12% sí, y un 1% no sabe, no contesta. ¿Qué opina, doctor Lobato? Bueno, esto es la vida misma, ¿no? Ante cualquier reto, cualquier pregunta, cualquier circunstancia, pues tenemos diferentes aproximaciones y dependiendo de si utilizamos más matices o no, dependiendo de los matices, pues vamos así. La realidad es que yo nunca había visto una situación de pánico tan generalizado, ¿no? Por la población general
e incluso por los profesionales, por las autoridades, ante una situación como la que se está viviendo en el momento actual. Va pasando con unas zonas del mundo, pero sigue atacando con intensidad a otras, ¿no? Se ha generado precisamente por esta falta de información y por que hay tantas formas de ver las cosas, ¿no? Como se dice, el vaso medio lleno, medio vacío, muchas medidas para protegernos. Todos queremos el mayor número de protección, pero por otra parte nos dicen que si utilizamos más las protecciones, pues esto puede ser contraproducente, ¿no? Nos podemos encontrar, por ejemplo, pues artículos como este que veis aquí de la Organización Mundial de la Salud, de una recomendación estricta de no usar guantes, porque ello aumenta el riesgo de infección, ¿no? Entonces, ¿nos protegemos? ¿No nos protegemos? Los pacientes están locos, no saben qué hacer, y falta información seria y rigurosa. Y yo creo que esto es uno de los campos fundamentales para utilizar herramientas de ayuda, como ahora Patricia nos va a contar, la utilidad, ¿no? ¿Para qué nos valdría aquí Clinical Key? Bien, bueno, Clinical Key es una herramienta que nos da diferentes tipos de contenido a las cuales todos tienen acceso, todos los participantes o parte de ellos al menos, y que nos va a ayudar en diferentes momentos, tanto si vamos a confirmar un plan, mantenernos actualizados, dar formación, documentación y aprendizaje, investigación completa, experiencia del paciente o como es en este momento, para una respuesta rápida y fiable. En todos estos momentos nos acompaña Clinical Key y para eso tendremos que entrar en esta página desde nuestra institución, ¿vale? clinicalkey.es, y ya dentro de nuestro usuario podremos buscar, como es en este momento, esas respuestas relacionadas con el COVID-19 y la prevención. Como ven, mientras voy escribiendo en Clinical Key, me va dando diferentes opciones. En este caso, vamos a ir a ver información sobre prevención con COVID y todos los resultados que nos salen son relacionados con esa prevención. En este caso, estamos hablando sobre el aislamiento, ¿no? Si el aislamiento es en realidad algo que sea importante, que nos va a ayudar dentro para evitar eso. Entonces, yo he sacado un artículo, ¿vale? De aquí, de todos los resultados, y he encontrado no sé qué opina, doctor, sobre este artículo. Bueno, este artículo es un artículo muy popular, ¿no? Publicado en el Lancet, y fijaros, pues, cómo pone en el ojo, ¿no? del huracán, hay medidas que estamos viendo por televisión continuamente. Yo me acuerdo cuando empezó la pandemia, que todavía era epidemia en China, en la ciudad de Wuhan, y veíamos a aquellos operarios disfrazados con las batas por las calles, fumigando, ¿no? Todo, superficies, las calzadas, las aceras. Pues bueno, pues se han aplicado un montón de medidas preventivas o una serie de medidas que realmente no tienen ninguna base científica, y este artículo, Patrick, que pones aquí, que traes a colación, pues precisamente pues desarrolla estos argumentos, ¿no? La desinfección aérea de las ciudades pues no tiene ninguna base científica y no deberían hacerse. Las máscaras quirúrgicas se utilizan, pero no hay ninguna evidencia que nos permita decir que sirven para protegerse uno. Sirve cuando uno está enfermo para no contagiar a los demás, pero no para la protección individual, ¿no? O esto que hemos visto también, ciudades que se consideran que se aíslan ellas mismas y cierran los accesos para que no entre gente de fuera y demás. Es decir, hay un montón de información, y fijaros en esa última párrafo de la diapositiva, ¿no? Pues todos los esfuerzos de educación de la población deben basarse en evidencia científica, sobre todo para reducir la ansiedad y toda esta situación de paranoia que es lo que al final ha imperado en las calles, ¿no? En la siguiente podéis ver cómo, globalmente hablando, todas las medidas que se implementan, unas en mayor grado y otras en menor grado, tienen un impacto en reducir el número de contagios, ¿no? Todos los puntitos que vemos a la izquierda de la raya vertical central, y en diferentes países, de China, Italia, Francia,
pues hay una serie de medidas que se distancian más de esa línea central, que son medidas que sí que tienen un impacto significativo en la reducción, pero veis que hay otras que están sobre la línea o incluso a la derecha. Fijaros, por ejemplo, medidas de distanciamiento social en Italia, en los estudios que lo han mirado, pues nos dicen que no ha aportado ningún valor en la reducción de contagios, ¿no? Y en la siguiente podemos ver, por ejemplo, también un estudio publicado en Lancet, donde compara, por ejemplo, el efecto que produciría la distancia social más o menos de 1 metro, y vemos que cuando se mantiene esa distancia el riesgo de contagio baja significativamente, pero no desaparece, continúa siendo de un 2,6%. O cuando se utilizan mascarillas FFP2 o mascarillas faciales, comparado con las quirúrgicas, fijaros el porcentaje también de reducción que se consigue. Es decir, que este es un dato más que va en contra del uso de mascarillas quirúrgicas por la población general, ¿no? O otra medida, pues la protección ocular. También ha demostrado que reduce el número de contagios. Es decir, que basándonos en fuentes fiables podemos recomendarles a nuestros pacientes, a nuestra población, como autoridades sanitarias, pues medidas que realmente impacten. Así que las medidas en general reducen el riesgo de contagio, ¿vale? No lo reducen a cero, por lo tanto no es extraño que un paciente, aunque cumpla a rajatabla todas estas medidas, pueda haberse infectado por COVID. Una vez que estamos aquí, volvemos al paciente. Claro, el paciente no sabía si era por COVID o por no, pensaba que había tomado medidas de protección, pero estaba mal, y lo que todas las recomendaciones sanitarias estaban haciendo en ese momento era contactar con los servicios de emergencias, que los teléfonos que en cada comunidad, en cada país han puesto a disposición de los pacientes con síntomas respiratorios. Cuando contó que tenía sensación de ahogo, que tenía fiebre de 39, que se encontraba mal, pues le derivaron al servicio de urgencia. Y aquí entramos en otro punto caliente, ¿no? Otro punto importante. Todos hemos vivido la sensación, la situación de qué hacemos con el paciente cuando viene. Le hacemos la PCR, confirmamos primero si es COVID o no, le metemos en el circuito limpio, en el circuito sucio, le hacemos las determinaciones analíticas, pruebas radiológicas. Es necesario que tengamos información contrastada y unificada de todo lo que se va diciendo en los diferentes países, las diferentes sociedades científicas, las diferentes autoridades sanitarias, para saber qué tendremos que hacer o qué cosas aportan valor en nuestro trabajo, ¿no? Y esta es la función de los Clinical Overview. ¿Qué nos cuentas de los Clinical Overview, Patri? Sí, bueno, los Clinical Overview son resúmenes concisos con información basada en la evidencia, con guías actualizadas y últimos avances en condiciones médicas, y son diseñadas para médicos que puedan optimizar ese flujo de trabajo, y son hechos también por clínicos quienes tienen esa información, sacan esa información de diferentes fuentes. En este caso, vamos a hacer la búsqueda de un Clinical Overview directamente haciendo una búsqueda dentro de Clinical Key por COVID-19, y vemos que el primer resultado efectivamente es un Clinical Overview del COVID-19. Dentro de esta información, como les he comentado, si quieren saber más de los detalles de cómo se fabrican estos Clinical Overviews, tenemos también el contenido que se utiliza, cómo han sido creados y ese equipo médico que está detrás. Toda esta información es actualizada en tiempo real, y lo que hace es concentrar toda esta información basada en la evidencia con diferentes acciones urgentes o diagnóstico, causas, efectos, etcétera, relacionados también en este caso con el COVID. Yo he sacado de este Clinical Overview información relacionada con el PCR. ¿Es necesario el PCR en todos los pacientes? Bueno, yo creo que a quién y cómo determinar la PCR ha sido también un tema absolutamente contradictorio, ¿no? En el mundo real, en el trabajo del día a día. De hecho, por ejemplo, aquí en España, en un momento determinado, cuando en la fase más dura de la pandemia, pacientes con síntomas típicos y que no tenían un cuadro clínico grave, pues se consideraban como posibles casos de COVID y no se les hacía PCR, en un momento donde incluso
pues escaseaba, ¿no?, los kits para realizar la prueba. Pero fijaros, la Organización Mundial de la Salud pues nos pone esto en valor, ¿no? Nos dice que en aquellas situaciones donde los test tienen que priorizarse porque no hay para todos, las recomendaciones son realizarlo en pacientes de alto riesgo con enfermedad grave, ¿no?, y requerimiento de hospitalización, desde luego el personal sanitario, porque eso es importante, saber si los síntomas respiratorios que tú tienes son por alergia, son por una rinitis, por un cuadro de asma, por algún tipo de catarro banal, o son por COVID, porque eso implica la separación del medio laboral y la puesta en cuarentena, ¿no? O también en personas que viven en cerrados espacios, por ejemplo, las residencias de ancianos ha sido muy típico, ¿no? Aquí en España la mortalidad ha sido enorme. Hoy veía la noticia que de todas las muertes por COVID en España, el 85% han sido mayores de 70 años, es decir, personas mayores, muchas de ellas ingresadas en las residencias, ¿no? Así que, por ejemplo, esto es lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud, pero veis debajo del cuadro rojo, pues también las recomendaciones del CDC, y también nos dice cómo la necesidad de los test, pues de los factores de riesgo, es decir, que nos aúna información no de un organismo concreto, no vamos a leer qué dice la Organización Mundial de la Salud, qué dice la Sociedad Española de Neumología, qué dice la autoridad del gobierno francés, sino que de alguna manera tenemos un resumen compilado de la información global, y eso nos permite ser mucho más ágiles y más rápidos a la hora de saber lo que tenemos que hacer. Relacionado con el TAC, ¿es necesario hacerle TAC a todos los pacientes? Bueno, ¿cómo has buscado? Este es otro de los puntos también que ha estado muy en controversia, ¿no? Con hospitales colapsados, con mi sistema sanitario que no daba más de sí, con pacientes esperando horas y horas y siendo atendidos en lugares muy variopintos del hospital. Pues claro, idealmente la realización del TAC a todos los pacientes con una bronconeumonía grave bilateral pues es indiscutible, pero había también que priorizar, ¿no? Y entonces pues nos hemos quedado sin recursos para poder hacer TAC a todos los pacientes que lo hubieran requerido. Ya nos decían en China que directamente como una alternativa a la realización de una radiografía de tórax, porque el TAC tiene mucha más sensibilidad para poder valorar la patología del parénquima pulmonar, el número, el tamaño, la intensidad de los infiltrados pulmonares, incluso aunque la PCR sea negativa, ¿no? Ha habido muchos pacientes, ya hoy lo sabemos, con un cuadro muy florido, muy típico de COVID, con una afectación radiológica, analítica, clínica, absolutamente compatible, y la PCR negativa, ¿no? Que vienen los inmunólogos a discutir por qué unos generan inmunidad, otros no, o por qué falsos positivos, falsos negativos, la sensibilidad de las pruebas, pero al final incluso se han establecido diagnósticos y se han tratado con todas las medidas de protección para el personal y todas las medidas terapéuticas, los protocolos de COVID, a pacientes incluso con PCR negativa, ¿no? Y sobre todo, pues también nos ha valido para hacer diagnóstico diferencial de otras enfermedades respiratorias que no han sido COVID. Así que es muy importante pues, poder consultar y que nos den este tipo de mensajes para aclarar, ¿no? Mensaje de hacer TAC a todo el mundo con síntomas respiratorios graves, si es posible, o priorizar en determinados escenarios, pues es fundamental. Y esta herramienta nos ayuda a eso. Bien. Con relación al paciente. Bueno, nuestro paciente en urgencias, pues aplicando los protocolos que el Clinical Overview nos ponía encima de la mesa, pues nos dicen que tenemos que tener una valoración clínica del enfermo, tenemos que ver el grado de dificultad respiratoria, si tiene tiraje, la frecuencia respiratoria, cuantificarla. Sabéis que es un reto siempre de los neumólogos, siempre andamos detrás de todos los residentes, estudiantes, de que cuenten las respiraciones por minuto del paciente, que todo el mundo, no falla en ninguna historia clínica la frecuencia cardíaca, pero la frecuencia respiratoria aparece menos de lo que deseamos, ¿no? Es fundamental ver qué oxigenación tiene el paciente, qué FiO2 está recibiendo, si ya tiene oxígeno, qué saturación tiene, y con eso podemos calcular el SAFI, y también la gasometría, para ver si el paciente está en acidosis respiratoria o no, si es un paciente hipercápnico o no,
y por supuesto, calcular el PAFI, ¿no? Como veis, es un paciente que tenía cierto grado de tiraje, 28 respiraciones por minuto, un PAFI de 212, es decir, ahora hablaremos y pondremos en valor estas cifras. Sabéis que en COVID también se han puesto muy de moda la utilidad de biomarcadores de actividad, de peor pronóstico, ¿no? De aquellos que nos dicen que pacientes van a evolucionar peor y que van a terminar probablemente con un cuadro respiratorio grave y en cuidados intensivos. Nuestro paciente de estos marcadores pues, tenía un poquito de linfopenia, una discreta elevación del dímero D, la procalcitonina ahí también en el límite, una función renal normal y, como hemos dicho, por supuesto, pues los estudios radiológicos fundamentales. La PCR fue positiva, o sea, aquí no teníamos ninguna duda, pero a ver la radiografía de tórax nos mostró lo que ya esperábamos después de ocultar al paciente y demás, ¿no? Un patrón alveolar, bilateral. Con esto justificaba claramente que el paciente tuviera cierto grado de taquipnea, de dificultad respiratoria, esa saturación. Una de las cosas que también hemos aprendido con el COVID es que los pacientes aparentemente estaban bastante normalitos, no aparentaban una sensación de gravedad, pero sin embargo el cuadro clínico radiológico pues era más llamativo, ¿no? El TAC, que lo podemos ver también, pues bueno, es un TAC que se hizo en diferido en este paciente, pero todavía persisten, ¿no? Como veis, esa afectación en vidrio deslustrado, bilateral, difusa en ambos pulmones. Uno de los temas que se ha puesto encima de la mesa ha sido este, ¿no? Son todos los pacientes iguales. Cuando empezamos a tratar los pacientes con COVID, pues la aproximación era el paciente es leve o es grave y luego está en una situación más o menos intermedia y los leves se han intentado mantener fuera del hospital, en su casa, hacer tratamiento y, como siempre decimos, si empeora, vuelva a urgencia, ¿no? Pero hemos aprendido que no todos los pacientes son iguales, ¿no? No sé si vosotros, ¿qué pensáis? Creo que esto se podría preguntar también a todos los que nos están escuchando. Sí, tenemos una segunda votación, les vamos a pedir su ayuda nuevamente con la pregunta, ¿son todos los pacientes iguales? Tenemos aquí un minuto, les dejamos para que puedan contestar, ¿vale? Aquí la cosa sería valorar si podemos diferenciar tipos de pacientes según tengan o no patologías previas, según tengan más o menos de cierta edad, según la zona geográfica de procedencia. Imaginaros, pues no sé, los pacientes con COVID en China pues, son o tienden a tener enfermedad más grave que los pacientes con COVID en España, ¿no? O por fenotipos, es decir, lo mismo que en EPOC o en otras patologías, diferenciamos los pacientes por fenotipos. ¿Qué os parece a vosotros? Bueno, pues igual, muy discordante, muy variable, ¿no? Hay quien piensa que tener o no tener patología previa diferencia paciente, lo cual es cierto. La edad también, como hemos dicho antes, la mayor mortalidad y demás, también es un marcador que es cierto. Incluso la zona geográfica, yo ahí no tengo información, pero bueno, podríamos decir que en España la mortalidad y el grado de afectación ha sido superior a otros países. A lo mejor pues, nos tienen más miedo a los pacientes españoles o a los infectados españoles con respecto a infectados de otros países o fenotipos, ¿no? Es cierto que se han terminado de diferenciar fenotipos de pacientes COVID, ¿no? Se empezó hablando de tipo 1, tipo 2, y esto ha ido evolucionando. Yo tenía que encontrar, había en algún momento, alguien me había pasado el artículo que veis aquí abajo, el editorial de Gattinoni, hablando de estos fenotipos y diferentes tratamientos y demás. Y la verdad, Patri, es que entré en Clinical Key y no encontré ese artículo poniendo el nombre del autor principal, un gran maestro de la neumología, Gattinoni, y poniendo COVID-19, y no encontré este artículo. Bien, les voy a enseñar un truco que muchas veces utilizando Clinical Key no lo vemos o no lo sabemos, y es poner el nombre, una parte del nombre de lo que es el artículo. ¿Vale? En este caso, COVID-19, neumonía, y era, a ver, déjame volver, y era 2 puntos, different respiratory. ¿Vale? Entonces, hacemos la búsqueda
en Clinical Key siempre decimos que nos va a salir el texto completo justo en medio. Pero tenemos también una opción dentro de Clinical Key que se llama texto completo y Medline, ¿vale? Si damos a esa opción, lo que nos va a salir son los resultados que están a texto completo, pero que también resultados que no están en Clinical Key, pero que nos va a llevar a ver el resumen y nos va a llevar también lo que es el texto completo ya desde PubMed en este caso, ¿vale? Entonces, regresamos y ese es un truco también de cómo podemos ver estos artículos también desde Clinical Key, cómo podemos llevar a PubMed. Bien. Entonces, en este artículo es donde se centra pues, los famosos fenotipos L y H, que todos conocéis perfectamente, y que se basan en dos estadios, no son como los dos polos de la afectación que puede tener un paciente COVID-19, ¿no? Una afectación respiratoria. En el fenotipo L, pues todo es bajo, el pulmón no tiene infiltrados intensos, es un pulmón distensible, es un pulmón que no tiene problemas vasculares, es un pulmón que pesa poco, que no tiene apenas capacidad de reclutamiento porque ya está lo suficientemente distendido, ocurre todo lo contrario en el fenotipo H, ¿no? Un pulmón rígido, pesado, con posibilidades de reclutar, con opciones de ventilación mecánica, de protección pulmonar. Pasa a la siguiente. Todo esto son los polos, como digo, pero una de las cosas que hemos aprendido también en la epidemia COVID ha sido a entender que la gran mayoría de pacientes no están en estos polos, sino que están en una situación intermedia, ¿no? Un compañero aquí en España, el doctor Carratalá, pues, los denomina pacientes en tránsito, ¿no? Que están en evolución. Pasa a la siguiente. Esto hace que estas tablas que figuran por diferentes artículos en Internet pues nos dicen que en esa fase inicial, donde todavía hay una respuesta viral, que son datos de infección precoz, los pacientes apenas tienen síntomas, digamos que si se quedan en ese estadio, son pacientes leves que pueden ser tratados y manejados ambulatoriamente sin ningún tipo de problema. Pero hay pacientes que empiezan a evolucionar, que empiezan a tener un poquito de disnea, que empiezan a bajar la oxigenación, el PAFI ya baja de 300, que empiezan a tener esos infiltrados ya bilaterales o unilaterales, pero con cierta intensidad, empiezan a mover parámetros de marcadores de actividad bioquímica, como hemos visto, ¿no? Y todos estos pacientes tenemos que actuar, ¿no? Es lo que se ha definido en la literatura como la situación de alerta ventilatoria. Y estos son pacientes donde ya encajan perfectamente las terapias respiratorias no invasivas, que es lo que nos vamos a centrar realmente a partir de ahora, ¿no? No, quédate todavía. Entonces, antes de que el paciente evolucione a este fenotipo H, donde realmente esos pacientes la única alternativa que tienen es estar intubados en cuidados intensivos y con una ventilación de protección pulmonar y un nivel de oxigenación muy alto, incluso con ECMO, ¿no? Tenemos que la gran mayoría de los pacientes van a estar en esta situación intermedia. Recordar, fijaros ahí, en los cuadritos de la fase 2, fase pulmonar, el paciente nos dice en disnea, un PAFI de menos de 300, como tenía el nuestro, 212, infiltrados pulmonares, un poquito de linfopenia, es decir, muchos de estos pacientes, y luego lo comentaremos más adelante, se les ha privado de utilizar terapias no invasivas porque, pasa la siguiente, se ha considerado que aumentaba el riesgo de contagio. Y hasta que no hemos sido capaces de darle la vuelta a la tortilla, de decir y valorar si realmente las terapias respiratorias no invasivas aumentan el riesgo de contagio o no, y si hay que utilizarlas asumiendo ese riesgo o no hay que utilizarlas, pues ha sido motivo también de mucha controversia y es motivo de mucha controversia, ¿no? Sobre todo en Latinoamérica hay una corriente muy alta de no utilizar terapias respiratorias no invasivas en los pacientes con COVID. ¿Qué piensa la gente que nos está oyendo, Patri? Bien, pues vamos a hacer otra votación, ¿vale? Relacionada con esta pregunta que nos acabamos de hacer el doctor, que es, ¿usaría las terapias no invasivas en los pacientes con COVID-19? Vamos a iniciar la votación, un minuto también, para responder a esta pregunta. ¿Qué opina de esto?
Bueno, pues estoy muy contento de ver que el no es una minoría y que el sí o el sí en pacientes específicos pues es lo que domina, ¿no? Nosotros empezamos la pandemia, fijaros que este documento del Ministerio de Sanidad español es del 31 de marzo, poniendo en valor que eran procedimientos de alto riesgo, la ventilación, ¿no? Las terapias respiratorias invasivas, la terapia de alto flujo y la ventilación invasiva y la CPAP, y con una clara recomendación, evitar si es posible. Esto hizo, como comentaba, que en un primer momento costara, salvo en grupos de trabajo con un liderazgo muy claro en terapias no invasivas, pues la mayoría de los hospitales eran muy reticentes a utilizar este tipo de terapias. Pasa la siguiente. Ha habido opción de que durante la pandemia COVID tengamos artículos que nos muestran el riesgo real de dispersión de microbios utilizando, por ejemplo, en este caso alto flujo, que como podéis ver ahí en los dibujos, en las gráficas, es muy bajo, no se aísla, la dispersión no llega más allá de 10, 15 centímetros de la cara del paciente. Y esto, estaba pensando, Patri, la captura de imágenes o la toma de gráficos, ¿Clinical Key nos puede ayudar también en esto? Sí, efectivamente, podemos desde el propio artículo sacar las imágenes y guardarlas en presentaciones o ir directamente, como les voy a enseñar ahora, ¿vale? Con esta búsqueda de, en este caso, les he enseñado antes cómo hacer una búsqueda en español, pero también Clinical Key nos da la posibilidad de hacer esas mismas búsquedas en inglés, ¿vale? Y vamos a ver que buscando, en este caso, High Flow Nasal Therapy y poniendo el filtro de multimedia, nos van a salir resultados tanto de diferentes imágenes que nosotros podemos clicar y que podemos guardar. En este caso son estas dos imágenes, ¿vale? Pero podría ser alguna más que nos interese y podemos guardarlas. Dentro de mi perfil añadiríamos una nueva presentación, ponemos en este caso COVID-19 para recordar, le doy a hecho y esta información se me va a guardar dentro de mi perfil en presentaciones. Ya aquí puedo escoger esta presentación, la exporto a PowerPoint y en PowerPoint nos saldrá estas imágenes con la referencia, con el copyright y toda la información necesaria que tendríamos que poner siempre en una presentación que queramos mostrar. ¿Bien? Espero haber resuelto la duda. Bien, pasa. Aquí veis trabajos de otra, en este caso es de un libro, también comparando diferentes terapias que utilizamos para tratar pacientes respiratorios y el riesgo de contagio, ¿no?, de los profesionales. Y fijaros que el alto flujo, por ejemplo, que nos centraremos un poquito más en él ahora, pues el riesgo, como hablamos, por la distancia en centímetros, es ridícula. ¿Podemos encontrar libros también en Clinical Key, Patri? Sí, efectivamente. En Clinical Key también tenemos libros. Hemos visto que siempre hacemos una búsqueda directa y nos muestran los diferentes filtros. Pero si hay algún libro que nos interese, podríamos ir directamente a la opción de explorar, vamos a libros y en este caso podríamos poner parte del nombre de libros o dentro de la Z y también buscar dentro de especialidades. Como en este caso, buscaremos dentro de neumología, que está, se me ha ido, ¿vale? Y bueno, encontraremos dentro de neumología, que se me ha perdido, y lo pondremos también o por el nombre, ¿vale? Y podremos encontrar tanto libros en español, lo he puesto en español, pero si podemos poner el nombre en inglés, también nos saldrán libros que empiecen con ese nombre dentro de Clinical Key. Es la mejor manera de poder encontrar los libros también. Bueno, lo que hemos aprendido todos los profesionales, y esto, mis amigos kinesiólogos que están ahí atendiendo a la charla son realmente maestros de minimizar el riesgo, ¿no?, cuando aplicamos este tipo de terapias. En el caso del alto flujo, pues bueno, es tan sencillo como ponerle al paciente por encima de las cánulas nasales una mascarilla quirúrgica, ¿no?
Lo cierto, pasa a la siguiente, es que a día de hoy, pues bueno, ya tenemos publicaciones que recopilan el conocimiento de la mayoría de las sociedades científicas o organismos oficiales, ¿no? Como veis aquí, la Sociedad Italiana, la Organización Mundial de la Salud, alemanas, australiana, etcétera, todas recomendando la utilización del alto flujo nasal como primera opción para tratar los pacientes con COVID y fallo respiratorio, ¿no? Siguiente. Por ejemplo, todos conocéis este manual, ¿no?, que tradujo al español la Sociedad Española de Salud y Seguridad del Trabajo, que recopilaba la experiencia inicial obtenida en China, en la que pues ya nos decían, ¿no?, que en esos pacientes que cumplían estos criterios, como nuestro paciente que estamos comentando desde el principio, de una PAFI de menos de 300, de una frecuencia respiratoria por encima de 25, pues la terapia de alto flujo era fundamental, y como otras medidas de soporte de apoyo ventilatorio, como la CPAP o la ventilación no invasiva, pues podían ser útiles como segunda opción en caso de que el paciente no evolucionara adecuadamente con la terapia de alto flujo. Aquí, por ejemplo, veis igual la Sociedad Australiana de Nueva Zelanda, cómo recomiendan la terapia de alto flujo y recomienda pues extremar las medidas de precaución y de protección por parte del personal sanitario, de los que están al lado de la atención del paciente, sobre todo los que están un mayor número de horas alrededor de los pacientes, como el personal de enfermería, auxiliar, kinesiólogos, etcétera, ¿no? Siguiente. Veis aquí la Surviving Sepsis Campaign, como también nos recomienda la utilización de alto flujo sobre la oxigenoterapia convencional, o incluso la utilización del alto flujo sobre la ventilación mecánica no invasiva, ¿no? No hacen referencia a la CPAP, hablan de ventilación mecánica no invasiva, incluyéndolo tal, pero ¿hay publicaciones que traten el tema de CPAP en COVID específicamente, Patri? Sí, podemos hacer esa misma búsqueda, ¿vale? El CPAP y el COVID-19 para ver, porque lo bueno de Clinical Key es que nos da también la posibilidad de buscar por acrónimos, y en este caso pues vamos a buscar CPAP con COVID-19 y vamos a ver los resultados que tenemos en este caso. Aquí, no sé si son CPAP y COVID-19, estos son los resultados que tenemos, muchos de ellos, vale, me había salido con los de Medline, ahora sí podemos ver que tenemos diferentes, en este caso, ensayos clínicos. Son ensayos clínicos los que se están llevando a cabo. Si queremos ver solamente ensayos clínicos, podríamos darle al filtro y poder ver toda esta información que está saliendo actualmente. O sea que hay mucha actividad en la literatura sobre la utilización precoz de la CPAP también en los pacientes con COVID, ¿no? Ahí con otros tipos de terapias. Muy bien. Bueno, hemos llegado al punto en el que parece que hay un consenso a nivel general de la utilización de la terapia de alto flujo, ¿no?, para tratar sobre todo todos estos pacientes en esa situación de alerta ventilatoria que todavía no son subsidiarios de intubación y de ventilación mecánica invasiva, ¿no? Este tipo de pacientes tienen que estar en un entorno de protección, de aislamiento, en un entorno de monitorización adecuado, y la forma de haberse desarrollado las ubicaciones dentro de los hospitales para tratar a estos pacientes ha variado mucho de unos hospitales a otros, pero la fórmula que ha dado mejor resultado con un número de contagios del personal prácticamente cero ha sido la de introducirte dentro de la unidad, digamos, de identificar zonas sucias dentro de los hospitales y decir, esta planta o estas 20 camas es donde voy a tener este tipo de paciente, yo me he visto y ya estoy trabajando en ese entorno sucio durante toda mi jornada laboral, y así se reduce el riesgo de contagio con respecto a si tengo que estar entrando y saliendo para ver a un paciente, para cambiarme y para ver a otro, porque como hemos dicho al principio, muchas veces el contagio no lo producimos los personales, los sanitarios, cuando nos cambiamos, no cuando nos retiramos los EPI.
Dicho esto, no, sigue. La terapia de alto flujo, todos conocéis que a día de hoy está reconocida como un auténtico dispositivo, ¿no?, de soporte ventilatorio. Acordaros que hace años hablábamos del alto flujo como un sistema de oxigenoterapia de alto flujo, algo con lo que estuvimos en contra totalmente, porque aparte de oxigenar al paciente a través de la FiO2 que tú le administras, lo mismo que hacemos con una ventilación no invasiva o con una CPAP, como veis aquí, el alto flujo ejerce efectos tanto durante la inspiración como durante la expiración, que al final contribuye a mejorar el intercambio gaseoso y a reducir el trabajo respiratorio del paciente. Pero además, como administramos el gas caliente y húmedo, pues esto per se tiene efectos beneficiosos directos, por eso lo hemos llamado humidificación activa, no humidificación pasiva, y todo esto hace que, además de comportarse como una ventilación de doble nivel de presión o de alguna manera, además de tener efectos sobre todo el aclaramiento mucociliar, confort, atelectasis, etc., sobre todo es muy bien tolerado por el paciente y por eso ha hecho que se posicione, ¿no?, como la terapia de elección para el fallo respiratorio hipoxémico agudo. ¿Pasa? Hay grandes papeles. El profesor Ricard en un congreso hace poco, como nos decía, que la terapia de alto flujo debería ser la primera línea de soporte ventilatorio, concepto que debemos de tener claro, para tratar pacientes con fallo respiratorio hipoxémico. Y fijaros que él nos decía, incluso en aquellos más graves, siempre y cuando no haya criterios de intubación, ¿no? Este es otro consejo y otro concepto fundamental a la hora de hablar de la ventilación no invasiva o la terapia de alto flujo. Si el paciente tiene criterios de intubación, hay que intubarlo. El problema es que nos encontramos que un porcentaje muy importante de pacientes no son subsidiarios de medidas agresivas, no son subsidiarios de ingresos en cuidados intensivos, no son subsidiarios de intubación. Y en estos pacientes, en esta ausencia de criterios de intubación por otros motivos, pues tenemos que estrujar y sacarle el mayor rendimiento posible a la terapia de alto flujo, a las terapias respiratorias no invasivas en general. Siguiente. Se ha puesto encima de la mesa también un concepto que es el uso combinado. No tenemos que tener al paciente con ventilación no invasiva, con CPAP o con alto flujo y ya está, y tener que elegir una de las tres. Podemos complementarlas, ¿no?, y utilizar lo que se ha puesto también en la literatura como un concepto importante, la rotación de terapias o la alternancia de terapias, ¿no?, y favorecer al paciente con diferentes estrategias de apoyo ventilatorio para mejorar el confort, disminuir los efectos secundarios, por ejemplo, pues de estar con una mascarilla, como veis aquí a esta paciente, 5 días sin poderle desconectar de la mascarilla buconasal, pues poder dar periodos de descanso, periodos de alternancia con alto flujo, y esto es lo que conocemos como terapia combinada. Siguiente. Otro concepto también importante que ha favorecido una mayor utilización de la terapia de alto flujo ha sido algo que habíamos visto ya a nivel de pie de cama en la clínica cuando tratamos los pacientes, pero ya tenemos también evidencia publicada de, por ejemplo, de cómo la ventilación, la aireación que produce la terapia de alto flujo en los pulmones es mucho más homogénea que la que se produce con la ventilación mecánica no invasiva. Y esto tiene una trascendencia importante, ¿no? Hemos hablado de que hay que realizar una ventilación de protección pulmonar en los pacientes con un pulmón de distrés, las famosas áreas de Gattinoni. Una de las cosas, Patricia, por las que era famosa Gattinoni, sus áreas de distrés, como hay zonas muy reclutables y otras zonas nada reclutables y unas zonas intermedias, todo mezclado en el mismo paciente, de tal manera que si metemos mucha presión, pues vamos a romper las zonas de pulmón sano y a no hacer nada en las zonas de pulmón hepatizado, ¿no? En este sentido es donde la terapia de alto flujo produce una ventilación de protección, una oxigenación de protección pulmonar al distribuir, ¿no?, airear de una manera más homogénea los campos pulmonares. Fijaros esta radiografía, un paciente con una parálisis diafragmática derecha y encima con una neumonía consolidativa importante en el lóbulo superior derecho, pues si le ventilamos o administramos presiones, claramente vamos a sobredistender el pulmón izquierdo y nos va a costar mucho más obtener beneficios en ese pulmón derecho, ¿no? Sería una indicación y los líderes de opinión en este sentido pues piensan que cuando hay una patología asimétrica en un pulmón, pues la terapia de alto flujo
es de elección con respecto a otras técnicas de soporte no invasivo. Siguiente. Ya tenemos alguna evidencia en algún estudio como este, que proviene de la experiencia china, de haber tratado pacientes con COVID con buenos resultados con terapia de alto flujo, ¿no? Y como veis ahí, uno de los factores negativos fue un mayor grado de hipoxemia. En este artículo, los pacientes que tenían una PAFI entre 200 y 300, como por ejemplo el nuestro, fueron todos, evolucionaron de forma positiva, con éxito, y en aquellos que hubo que progresar a reforzar con no invasiva o incluso a intubar, pues eran aquellos que tenían PAFIs inferiores a 200. Manejar a los pacientes en prono es otra de las cosas que también se ha puesto en valor para manejar a los pacientes con COVID y en ventilación mecánica. Pues tenemos también algún trabajo diciendo que cuando ponemos en prono a los pacientes con terapia de alto flujo también optimizamos el grado de oxigenación y la reducción, ¿no?, del trabajo respiratorio. Es decir, que esto es una opción que también tenemos que tener en cuenta para a la hora de plantearnos cómo optimizar a pacientes que están en terapia de alto flujo, no solamente aumentando el flujo, no aumentando la FiO2, sino también utilizando la acción de la gravedad en estos pacientes. Siguiente. Hay mucha información también. Yo creo que la mayoría de nosotros, antes de que se publiquen y aparezcan estas actualizaciones y artículos y demás, hemos funcionado a través de las redes sociales. Todos hemos estado sumados con nuestros amigos, nuestros colegas, y nos hemos compartido información por estas vías, ¿no? Por ejemplo, pues en la página de Stefano Nava nos enteramos de que no solamente la posición de prono ayuda a los pacientes, sino que también en este trabajo, mientras Stefano estaba afectado por COVID en casa, pues Lara Pisani, su compañera, pues probó, y haciendo cortes de TAC y demás, que también el decúbito lateral es útil, ¿no? Y hemos tenido a los pacientes con las recomendaciones de no se quede todo el día boca arriba, cambie de posición en la cama en pacientes colaboradores, no en pacientes en el entorno de alta complejidad, en el entorno de cuidados intensivos, pero en las unidades de cuidados intermedios respiratorios en la planta, pues la recomendación al paciente de que se gire y esté un ratito cada hora del lado derecho o lado izquierdo, pues sabemos que también es útil y mejoramos el grado de oxigenación y redistribuimos, ¿no?, por la acción de la gravedad, los infiltrados en el interior del pulmón. ¿Tenéis Twitter vosotros? ¿Participáis en las redes sociales, Patri? Sí, efectivamente. Nosotros, como el Sevier español, tenemos un Twitter, ¿vale? Que quien quiera seguirnos está dentro de Twitter, es el Sevier_es, y en donde tenemos información actualizada también sobre el COVID-19. Una de la información que tenemos es el Healthcare Hub en español, con información actualizada todas las semanas y que desde el propio Twitter pueden llegar a seguir y estar al tanto también de las últimas novedades. Muy bien, fenomenal. Bueno, también hemos trabajado todo con algoritmos y con protocolos que realmente, pues seguro que todos vosotros tenéis el vuestro, cada hospital ha hecho el suyo y no está mal pues también utilizar protocolos de referencia si los hacen organismos oficiales. Tenemos opción de, a través de Clinical Key, acceder a guías clínicas y a protocolos de manejo de pacientes. Sí, efectivamente, mientras buscamos en Clinical Key podremos nosotros hacer una búsqueda y filtrar por guías clínicas, o también la otra opción es ir dentro del explorar a guías clínicas, y en este caso vamos a buscar guías específicas sobre COVID-19 dentro de todas las guías que tenemos dentro de Clinical Key. En Clinical Key además podremos también filtrar por las organizaciones autoras, entre ellas las guías NICE están incluidas dentro de Clinical Key, y vamos a ver las guías NICE que están relacionadas con COVID. En este caso nos muestra que hay unas 20 guías relacionadas con COVID-19, guías NICE relacionadas con COVID-19, hay más obviamente, y mientras se van cargando, pues les comentaré que son de diferentes acciones, tanto de en algún caso específico en el cual pues se tenga que actuar, ¿vale? O de alguna cosa que se tenga que ver con el
COVID-19. Por ejemplo, aquí de trasplante de riñón o con los que tienen enfermedad crónica, pero en ese caso, por ejemplo, es de los adultos, ¿no? Que están más críticos. Dentro de las guías también nos ofrecen estos algoritmos, ¿vale? Como por ejemplo en el caso de el algoritmo de cuidado crítico, en el cual, pues efectivamente, como puede ver, que tenemos también algoritmos y guías clínicas dentro de Clinical Key. Ah, fenomenal. Lo tenemos todo. Bueno, nosotros hemos trabajado con este algoritmo. Nuestro paciente estaba encuadrado en el cuadradito gris, el primero de la izquierda que señalamos aquí. Teníamos una PAFI menor de 300, teníamos una cifra de CO2 normal, teníamos con la FiO2 del 40 menos del 92%, cierto grado de trabajo, con lo cual iniciamos el tratamiento con terapia de alto flujo. Ya sabéis, las recomendaciones: empezar con flujos altos de 60 litros por minuto, con una temperatura de 31 grados para evitar que hemos contrastado a lo largo de los años que la queja principal de los pacientes, sobre todo en los momentos iniciales, se quejan de calor cuando ponemos los 37 grados que los equipos de alto flujo permiten poner. En este caso, pues 31 grados, 60 litros y regulando la FiO2 para conseguir la saturación deseada, ¿no? Por encima del 92-94% en este tipo de pacientes. Si en algún momento de la evolución el paciente no va bien o cumple criterios claramente de deterioro clínico, criterios de intubación, criterios de ingreso en cuidados intensivos, por supuesto, se procede, ¿no? Nos iríamos al cuadradito naranja que señalamos aquí a la izquierda y si no, pues bueno, jugamos con el paciente en todos los cuadraditos que tenéis aquí a la derecha. Esta presentación va a estar disponible, el que la quiera, pues, yo no tengo ningún inconveniente en que la use, que la modifique, que la adapte, que se la apropie, que haga lo que quiera con ella, ¿vale? Pero de alguna manera, pues bueno, aquí venir reflejado pues, los diferentes protocolos de uso de terapias no invasivas, incluso de combinación de terapia no invasiva cuando se hace rotación de terapias o rotación de interfases. Ya hemos dicho los parámetros más o menos para programar la terapia de alto flujo en este tipo de pacientes. Si utilizáramos CPAP, estaríamos poniendo una presión de entre 10 y 14, que es lo que ha venido la literatura de signos que está dando, conseguimos los resultados, ¿no? De mejoría clínica del paciente. O si utilizamos una ventilación mecánica no invasiva, pues igual, con el concepto de protección pulmonar, administrando pues, una presión expiratoria, igual que la CPAP, de 10-14, pero unas presiones de soporte bajitas, no más de 5 centímetros de presión, para evitar este daño pulmonar autoinducido. El siguiente. En general, y con respecto a las terapias no invasivas, a día de hoy hay dos posicionamientos en la literatura que considero importantes. Uno es la aparición de alguna evidencia de que los pacientes que se han intubado en la epidemia COVID han tenido una mortalidad más alta en este sentido, poniendo encima de la mesa que probablemente se han intubado muchos pacientes que no se tenían que haber intubado. Incluso pues, un Key Opinion Leader nos dice que conectar a pacientes a respiradores para tratar la neumonía por COVID podría ser, no es que sea en todos los casos, seguro que hay pacientes que hay que intubar, sin duda, pero probablemente también haya otros muchos que no, y esto podría ser un puente a ninguna parte. Y en el Lancet esto está recogido desde la otra perspectiva, ¿no? La intubación precoz de paciente con fallo respiratorio por COVID pues, podría haberse evitado en muchos pacientes mediante el uso, si hubiéramos utilizado a tiempo terapias respiratorias no invasivas, ¿no? Yo creo que termino aquí y veo que hay una actividad de preguntas ingente ahí intensa. No sé, podremos tener 10 minutillos o 15 minutillos para intentar aclarar todas las dudas. Muchas gracias, Salvador. Hemos estado respondiendo a alguna pregunta, compilándolas todas. No vamos a responder a las que son sobre la plataforma o fuentes de información, porque después podemos estar a disposición de todos los asistentes, mandaremos nuestra información, la grabación de esta sesión y también el material. Pero
Es cierto que, como pensábamos, hay muchas personas que, gracias, comparten su experiencia y hay mucha variabilidad. Algunos nos comparten que no se está usando en su país y esperan que se use de la mejor manera. Y, por ejemplo, del Instituto de Enfermedades Respiratorias en México, nos dicen que ya manejan pacientes con COVID-19, con puntas de alto flujo, con majadería quirúrgica, dando excelentes resultados. Me alegro mucho de oír eso, de que hay pues, equipos, ¿no? Unidades como este compañero de México, que está utilizándolo y con éxito. Y en los países que todavía predomina la no utilización, pues si es por conceptualmente no darle opción a este tipo de pacientes o considerar el riesgo de contagio y demás, pues entender que haciendo las cosas bien, utilizando los equipos de protección adecuados y manteniendo a los pacientes con un mínimo grado de aislamiento, pues se pueden utilizar. De todas maneras, muchas veces nos dicen, es que yo no tengo una infraestructura, es que yo no tengo habitaciones aisladas, es que yo no tengo... Bueno, los pacientes hay que tratarlos, ¿no? El riesgo de no tratarlo por no tener una habitación con aislamiento, pues supone que a lo mejor el paciente o se le priva un tratamiento más eficaz posterior o termina intubado, que ya vemos que este tipo de intubaciones conllevan una mortalidad mayor que si hubiéramos utilizado las terapias no invasivas. En el mejor de los hospitales, no sé yo, en el mío, teníamos 4 camas de aislamiento, que teníamos 300 pacientes. Es absolutamente inviable aplicar los protocolos ortodoxos en una epidemia como la que hemos vivido, ¿no? Donde se estaban tratando pacientes en la cafetería del hospital que se había habilitado como zona de planta de hospitalización y con las tomas de oxígeno en botellas a pie de cama. Es decir, que nos importa mucho la vida, nos importa mucho tratar a los pacientes, nos importa mucho ahorrarle intubaciones, nos importa mucho no contagiarnos y ahí sí que tenemos que asumir ese nivel de protección adecuado. Justamente generaba controversia y preguntas alrededor de eso porque tenemos audiencia de muchos tipos profesionales, enfermería, terapeutas y médicos, por supuesto, y profesores también. ¿No les ha quedado claro algo? Me preguntan que si no es cierto que estas terapias no invasivas generen aerosoles y, por otro lado, si el alto flujo genera aerosoles. Bueno, las terapias no invasivas evidentemente funcionan con puertos expiratorios, con puertos exhalatorios, con puertos de fuga. Las cánulas de alto flujo pues están libres ahí y está recirculando el aire, ¿no? Y el paciente expira al exterior. Es cierto que no es un circuito cerrado y en el campo, por ejemplo, en el tema de la ventilación no invasiva, pues la recomendación primera ha sido utilizar ventiladores de doble rama, ¿no? Para evitar o minimizar este tipo de dispersión de microbios. Dicho todo esto, también es cierto que este tema ya hace más de 10 años, cuando la epidemia del SARS y cuando la gripe aviar se empezó a poner encima de la mesa el riesgo de una mayor contaminación del personal sanitario y realmente nunca hubo ninguna demostración de que esto fuera así. Es decir, que llevamos trabajando con terapias no invasivas. Bueno, yo en mi caso pues empecé en el año 88, creo que he visto algunos pacientes tratados con terapia no invasiva, hemos tratado pacientes con todo tipo de enfermedades infecciosas, inmunodeprimidos, pacientes con gripe, es decir, que realmente el riesgo de contagio del personal sanitario por estas terapias, por lo menos en el entorno en el que yo me he movido, en España y con todos los compañeros y a nivel europeo, no ha habido constancia de que esto haya sido una realidad. Aún así, tenemos evidencia de que el riesgo de dispersión es mínimo con la terapia de alto flujo, de que más allá de 10-15 centímetros no llegarían esos microbios que saldrían de las vías respiratorias del paciente y quedarían en las sábanas, en la ropa del paciente, en la cama. Ese es el auténtico riesgo de contagio, no la transmisión aérea y la protección de los aerosoles, sino la transmisión por contacto, que lo toca con los guantes, que luego te toca la cara, los ojos, la boca, es decir, o al quitarte los guantes te infecta. Ahí es donde está el principal riesgo de contagio. Y el personal sanitario se ha contagiado fundamentalmente al quitarse los EPI, no al estar en contacto con los pacientes, ¿no? El Hospital de Guadalajara, por ejemplo, ha tenido 0 contagios en profesional sanitario
estando médicos, enfermeras, auxiliares, celadores dentro de las unidades SUCIA todo el turno, toda la jornada laboral, las 8 horas, las 10 horas que han estado, y vistiéndose antes de entrar y quitándose con mucho cuidado la ropa al salir después de una jornada laboral intensa en un sitio donde había 40 pacientes, todos infectados en diferentes grados, ¿no?, de afectación de fallo respiratorio. Es decir, que realmente si nos protegemos y si entendemos que sí puede haber un riesgo de transmisión aérea, por eso nos protegemos, lo minimizamos poniendo la mascarilla, ¿no? Uno de los temas siempre, bueno, le pone la mascarilla en alto flujo, pero el paciente a lo mejor por los laterales sigue saliendo aire y demás. Pero bueno, se entiende que se disminuye en gran medida, ¿no?, la emisión y la dispersión aérea, porque todo el aire sale, choca en la mascarilla y en el peor de los casos pues sale por los laterales, y si el paciente está acostado, eso va a ir a la almohada del paciente y volvemos a lo mismo. Ahí es donde tenemos que tener cuidado cuando manipulamos, tocamos y trabajamos. Pero si el paciente tose y estamos nosotros auscultándole, por ejemplo, delante, o tomándole la tensión, o haciendo lo que sea, pues la mascarilla va a retener la propulsión, ¿no?, de toda la transmisión de partículas que saldría con ese golpe de tos. Yo creo que los mensajes tienen que ser claros. Podemos usar terapia no invasiva, tenemos que prevenirnos, nos podemos contagiar por tratar este tipo de pacientes y, por lo tanto, pues eso es prevención, prevención y prevención. No podemos ir a la ligera. Y si actuamos con prevención, podemos utilizar con seguridad terapias no invasivas en pacientes con COVID, en pacientes con tuberculosis, en pacientes con gripe, en pacientes con neumonía por el germen que queráis poner encima de la mesa, como venimos haciendo desde hace muchos años. Muchas gracias, doctor. La verdad es que hay muchos asistentes interesados en saber algunas recomendaciones finales, especialmente en cuanto a qué pacientes se benefician más de las terapias respiratorias no invasivas y, en concreto, si los jóvenes responden mejor al alto flujo o a la ventilación mecánica no invasiva y que los mayores, o viceversa. ¿Qué nos puede contestar? Bueno, el tema de la edad no se ha valorado yo creo que no hay un grupo, el grupo de jóvenes que han sufrido la enfermedad por COVID ha sido minoritario y fundamentalmente los casos más graves han sido en personas mayores, ¿no?, en personas de mayor edad. Es cierto que ha habido jóvenes que han tenido un debut de la enfermedad muy agresivo, por motivos que desconocemos, por motivos inmunitarios, algunos han tenido enfermedades de base, pero muchas veces no hemos sabido exactamente lo que ha ocurrido ahí. Estos pacientes han respondido mal a todo, ¿no?, en este sentido, y han sido casos muy conflictivos que han terminado probablemente en intubación en la mayoría de los sitios. Me comentabas diciendo la pregunta, aparte de los jóvenes. Sí, sobre todo, ¿qué pacientes se benefician más de las terapias respiratorias? En cuanto a criterios es decir, los pacientes que se benefician son los pacientes que tienen criterios de indicación, ¿no? Y estos criterios en todas las guías han quedado manifiestos, desde el famoso manual, libro que escribieron los chinos y que fue de lo primero que cayó en nuestras manos con más contundencia, ¿no?, con argumentos más sólidos del mundo real, con experiencias del mundo real, pero está claro que en el momento que el paciente requiere una FiO2 más del 40% para oxigenar, que tiene un PAFI de menos de 300, nos vamos acercando, ese es el momento de empezar a utilizar terapia de alto flujo, de primera opción. Si el paciente aguanta con unas cánulas nasales con 4 litros por minuto, con una FiO2 del 24, del 26, del 28, estamos en una zona de confort y de tranquilidad, y muchos de esos pacientes son los que aquí en el entorno de Madrid, por ejemplo, sabéis que es donde la epidemia atacó más fuerte en España, ¿no?, y donde hemos tenido el mayor colapso del sistema sanitario y hemos tenido que habilitar, por ejemplo, hoteles. Imaginaros los hoteles pues, de los NH transformados en habitaciones para tratar a estos pacientes con COVID leve, pero con requerimiento de oxigenoterapia, digamos, convencional. Pues todo esto se ha hecho en instalaciones extrahospitalarias con una alerta ventilatoria muy alta para comprobar si en un momento determinado el paciente mostraba datos de deterioro clínico, de una mala evolución, trasladarlo inmediatamente al hospital, ¿no? Pero en el momento que el paciente requiere más del 40% de FiO2 para mantener una saturación digna, decente,
que requiere, que tiene un PAFI por debajo de 300, un SAFI por debajo de 300. El SAFI es la herramienta que más hemos utilizado. En la fase aguda en el departamento de emergencias, de urgencias, pues se puede hacer la gasometría o en planta o en tal, pero lo que está a pie de cama, cuando el paciente dice parece que me estoy encontrando un poco peor, el pulsioxímetro es obtener la saturación, ¿no? Todo este tipo de opciones ha habido que utilizarlas con sentido común y con criterio, pero sobre todo con sentido común para detectar precozmente a estos pacientes. Y en el momento que hemos cruzado o nos hemos aproximado a esa línea, pues automáticamente hemos puesto a todos con terapia de alto flujo o si no hemos tenido, porque esta es otra cosa también típica del mundo real, no se agotan los equipos de alto flujo y tenemos CPAP, pues utilizamos CPAP, que lo hemos visto, ¿no?, que es una buena alternativa para su uso precoz también a la terapia de alto flujo, y de hecho lo que utilizamos si fracasa la terapia de alto flujo, ¿no? Y los pacientes hipercápnicos, lo que se ha mostrado hipercápnico, imaginaros un EPOC hipercápnico, incluso con ventilación domiciliaria, por ejemplo, que tiene COVID, que viene con una exacerbación de EPOC por la infección COVID. Los pacientes hipercápnicos, lo que hemos utilizado es ventilación de doble nivel de presión, como nos han dicho toda la guía, históricamente, ¿no?, como tratamiento de elección, primera opción para tratar el fallo respiratorio hipercápnico máxime si ha cursado con acidosis respiratoria, ¿no? Así que usarlo cuando cubrimos estos parámetros clínicos, pues de trabajo respiratorio, disnea, frecuencia respiratoria más de 25, PAFI de menos de 300 o SAFI menos de 300, FIO2 más de 40%, o si el paciente además estaba hipercápnico, el otro cuadradito gris que habéis visto en el algoritmo que hemos presentado, pues ya directamente a ventilación con doble nivel de presión. Muchas gracias, doctor. A agradecer a la audiencia por su gran asistencia y atención a nuestra sesión de hoy, que la verdad que ha sido interesantísima. Vamos a contestar a todas las preguntas, no se va a quedar ninguna sin contestar. Nos están preguntando también incluso si es recomendable tener CPAPs en residencias y domicilio para monitorizar urgencias y muchas más cosas. Pero ya hemos abusado demasiado del tiempo de todos y creo que paso la palabra a mi compañera Patricia para que os diga adiós, y agradecemos muchísimo al doctor Díaz Lobato toda su cooperación en esta sesión. Quedo a disposición de todo el mundo para seguir contestando preguntas por la manera que vosotros articuléis, es decir, hacérmelas llegar, que no quedará ninguna sin resolver. Muchas gracias. Muchas gracias, Salvador, Begoña, por esta sesión. Tenemos el correo electrónico si tienen alguna duda. Todas las preguntas que se han hecho están grabadas y vamos a intentar recopilarlas todas y hacer un documento para poder resolverlas. En todo caso, tenemos este correo electrónico que está aquí y que lo van a copiar mis compañeras para que cualquier consulta que tengan la pueden hacer desde aquí. ¿Vale? Otra pregunta que también estaban haciendo es en dónde van a encontrar la información de esta sesión. La vamos a colgar dentro de Clinical Key, en todas las páginas de clinicalkey.es, recuerden, tienen el centro de recursos. En la parte inferior, el centro de recursos, tienen la información también de los webinars que está aquí, de formación remota, y es en este lugar donde encontrarán, además de las otras sesiones que estamos haciendo todas las semanas, estas pequeñas sesiones de 15 minutos, tenemos todos los webinars de casos clínicos que hemos hecho anteriormente y de otras funcionalidades de Clinical Key. Pues nada, sin otro, bueno, voy a copiar también esta página por si acaso, ¿vale? Y nada, agradecerlos tanto en Enfermería INER, que leo por aquí, desde Asunción, desde Argentina. Nada, yo desde Madrid, les agradezco mucho, todos los tres estamos en Madrid, pero con el corazón en todo el mundo, esperemos que podamos salir adelante de esta pandemia lo antes posible. Muchísimas gracias y hasta otra oportunidad. Hasta luego, gracias.